Hola, muy buenas noches a todos. Isaca Capítulo Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la charla virtual titulada Inteligencia Artificial para Detección Temprana de Amenazas. Nos complace contar con su participación y con la presencia de nuestro expositor invitado, Alonso Ramírez, quien nos compartirá su experiencia sobre cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para anticiparse a las amenazas en ciberseguridad. Agradecemos su interés en seguir fortaleciendo el conocimiento profesional desde Isaca, Costa Rica. Esperamos que disfruten y aprovechen al máximo esta sesión. Don Alonso, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Pamela. Buenas noches a todos los colegas de ISACA. Gracias por dedicar un espacio de tiempo en esta tarde para escuchar lo que les he preparado para el día de hoy. Justamente lo que quisiera hoy comentarles es que evidentemente la inteligencia artificial está transformando lo que nosotros denominamos en ciberseguridad las tareas de detección y de respuesta ante amenazas cibernéticas. Para ello yo hoy les preparé un espacio para poder explorar cómo las tecnologías de inteligencia artificial nos pueden ayudar a nosotros, los profesionales en aseguramiento de la información, nos pueden ayudar estas tecnologías a lo que es identificar y a lo que es mitigar los riesgos cibernéticos, evidentemente de una manera más eficiente, más eficaz. Em, Dentro de esta charla vamos a ver cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos con la propiedad para poder detectar patrones sospechosos y evidentemente luego de hacer esta detección, pues que generen una alerta temprana sobre las posibles amenazas a las cuales se puede enfrentar un proceso crítico en una organización. También dentro de este resumen que les estoy dando, los beneficios que podemos tener, los principales beneficios al utilizar la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Evidentemente, como uno esperaría que esto le permita pues tener una mejor visibilidad, una mejor respuesta, una respuesta más rápida, una respuesta más rápida a la resolución de un problema o inclusive de analizar un volumen alto de trabajo para que los equipos de seguridad de las organizaciones tengan mayor eficiencia y mejores resultados, ¿no? Entonces, pues parte de lo que quiero mostrarles a lo largo de esta presentación es, pues, digámoslo así, como una guía práctica, un par de ejemplos reales de cómo implementar soluciones de inteligencia artificial en las organizaciones, ¿no? Bueno, entrando en materia, como les decía, pues la IA juega un papel crucial para detectar. La detección temprana es un término importante de amenazas cibernéticas. Para esto se tiene que utilizar diferentes técnicas de inteligencia artificial, como lo es el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo o el procesamiento del lenguaje natural, que obviamente esto busca pues identificar patrones, donde estos patrones anómalos nos va a llevar a poder detectar amenazas complejas y pues también a analizar comunicaciones maliciosas que se puedan estar dando dentro de una organización. Estas herramientas enfocadas en Machine Learning, Deep Learning o NLP, son herramientas o son contextos de la parte de la inteligencia artificial que nos va a permitir pues anticipar y poder prevenir ataques antes de que vayan a causar daños más graves dentro de una organización. Entonces, es por eso que es fundamental contar o conocer de estos avances tecnológicos para mantener la seguridad de nuestros sistemas y pues también para proteger la información más crítica dentro de una organización. Dentro de esas aplicaciones más comunes en la detección de amenazas, la que más nosotros vemos en la industria de ciberseguridad y que es de uso común acá en Centroamérica y Caribe, uno de ellos, el análisis de comportamiento, lo que se conoce como User Behavior Analytics,
que esto viene a ser pues esa técnica de inteligencia artificial que se dedica a detectar desviaciones en el comportamiento normal del usuario o una desviación en el comportamiento normal del sistema, lo que evidentemente va a permitir identificar cualquier actividad maliciosa. Hoy, por ejemplo, existen tecnologías de monitorización o de vigilancia de bases de datos o de tecnologías que están integradas a los controladores de dominio o Active Directory de las organizaciones que permiten justamente realizar este tipo de detección de desviaciones a través de lo que es lo que se conoce como popularmente en ciberseguridad como el WEBA. También, también está lo que es la detección del malware basado en inteligencia artificial. Aquí nosotros con este tipo de contexto en ciberseguridad utilizando inteligencia artificial, se nos es más fácil identificar pues archivos maliciosos, especialmente cuando su comportamiento es muy difícil de entender o detectar, ¿no? Y aquí justamente algo que se practica es de no depender únicamente de firmas conocidas, firmas de malware conocidas, sino que a través del análisis heurístico y el análisis de patrones de la detección de malware basado en IA, esto nos va a poder permitir detectar de una manera más precisa cuando un sistema o una solución de software está al frente de un código maligno o un código maligno nuevo y desconocido. Y obviamente, al ser nuevo y desconocido y detectarlo en un alertamiento temprano, pues vamos a tomar una ganancia, una ventaja importante a la hora de pues, definir las posturas de seguridad o los controles de seguridad para repeler el efecto de ese código maligno. En otro elemento, podríamos decirlo así, un cuarto control que se recomienda o que también lo estamos observando, donde la inteligencia artificial interviene, es en lo que se llama o no lo que se llama, lo que es realmente una práctica muy común que se practica hoy, que es el análisis de tráfico de red, pero ahora haciendo ese análisis de tráfico utilizando pues la inteligencia artificial, evidentemente, para poder analizar millones de paquetes de datos y detectar pues así patrones sospechosos que puedan identificar un ataque en curso a través del tráfico red, un ataque en curso que se esté ejecutando a través del tráfico de red. Esto me recuerda, por ejemplo, que si bien es cierto, lo estamos hablando hoy, 2025, pero por ejemplo, para los ataques del 2022 acá en Costa Rica, una de las tecnologías que permitió identificar el código maligno del ransomware Conti, que atacó varias instituciones del sector público en Costa Rica, justamente fue gracias al uso del análisis de tráfico de red con inteligencia artificial, que permitió justamente detectar rápidamente un patrón nuevo y desconocido de un código malicioso para poder rápidamente también comprender su peligrosidad y obviamente definir las acciones para poder repelerlo. Bueno, y otro punto que es importante es que los modelos de procesamiento de lenguaje natural, lo que se conoce como el NLP, estos NLP pueden detectar correos electrónicos o URLs maliciosas de phishing antes de que sean abiertos y obviamente esto ayudando a proteger a los usuarios. Esto es importante porque la tecnología básica o digámoslo así tradicional de correo electrónico no cuenta con un elemento de seguridad que le permita entender cuando llegue un correo electrónico al buzón del usuario, antes de que el usuario lo abra y se aproxime evidentemente a un intento de phishing. Evidentemente, pues estas tecnologías tradicionales entregan ese contenido al usuario final. Hoy en día la inteligencia artificial a través del NLP, del procesamiento del lenguaje natural, inyectado o compilado dentro de las soluciones de correo electrónico,
viene a ser una capa de seguridad bastante importante porque justamente lo que está provocando es que se pueda detectar con antelación un correo maligno o una URL maliciosa antes de que el usuario tenga que abrir ese contenido, abrir ese correo, ¿no? Esas son las aplicaciones más comunes en detección de amenazas que estamos viendo hoy en la industria. Para cada una de ellas existen una serie de componentes o controles técnicos que se llegan a traducir en soluciones o herramientas de seguridad que utilizan inteligencia artificial justamente para cumplir con lo que les comentaba en cada una de ellas. Ahora, hay tipos de inteligencia artificial que se utilizan en la ciberseguridad, ¿no? Evidentemente, pues la inteligencia artificial viene a desempeñar pues, ese papel crucial hoy en día en la ciberseguridad porque nos está permitiendo esa detección avanzada de amenazas complejas. Imagínate cuando no teníamos inteligencia artificial, era bastante retador y hoy sigue siendo bastante retador para muchos profesionales que no la estén utilizando en el ámbito de ciberseguridad. Entonces, dentro de estos tipos de inteligencia artificial nos vamos a encontrar, por ejemplo, lo que se denomina el deep learning, ¿no? El deep learning es una técnica de inteligencia artificial que destaca justamente en lo que es la identificación de patrones y de anomalías en grandes volúmenes de datos, ¿no? Obviamente esto lo que va a permitir es ayudar al profesional de ciberseguridad o al profesional de aseguramiento de la información a detectar amenazas más sofisticadas dentro de grandes volúmenes de datos. Es parte de lo que este tipo de IA va a facilitar. También se habla, está el otro elemento de IA que es el Machine Learning, donde tanto se conoce de dos enfoques, del Machine Learning supervisado como no supervisado. Su traducción, aprendizaje de máquina supervisado o no supervisado. Esto es importante también en ciberseguridad porque es fundamental para reconocer patrones en el comportamiento de los sistemas y del usuario final, lo que obviamente nos va a permitir pues, identificar actividades totalmente irregulares o sospechosas. Los procesamientos de lenguaje natural también, o como otra IA en ciberseguridad, para justamente interpretar y analizar las amenazas que se presentan especialmente en forma de texto. Además del correo electrónico, también en algún adjunto que traiga algún informe, algún documento o algún tipo de elemento que represente una forma texto. El NLP viene a ser ese intérprete para poder rápidamente determinar si existe un riesgo cibernético al frente de un tipo de presentación de información en formato texto, como puede ser un correo electrónico o un documento, ¿no? Donde evidentemente va a permitir detectar alguna actividad maliciosa o algún artefacto malicioso dentro del contenido, perdón, de el artefacto de correo electrónico, ¿no? Y bueno, pues como una última tipo de inteligencia artificial en ciberseguridad, están las RNNs o las TSTM, lo que conocemos como las redes neuronales recurrentes y las redes que son las LSTM, que vienen a ser técnicas de inteligencia artificial que permiten analizar secuencias de eventos en los registros, en las bitácoras o en las actividades de la tecnología, del sistema donde se registra la bitácora del usuario, lo que evidentemente le va a permitir a un analista de ciberseguridad, le va a ayudar a poder detectar patrones de comportamiento totalmente inusuales o anómalos en este caso, ¿no? Bueno. Pero también, veamos esto, llevémoslo a la práctica. Vamos a hablar sobre algunos casos de uso prácticos donde las soluciones de ciberseguridad utilizan estos tipos de IA. Empezamos con la prevención de filtraciones de datos, donde las plataformas que se enfocan a prevenir las filtraciones de datos
van a poder identificar de una manera más proactiva cualquier intento de exfiltración de información confidencial, evidentemente, a través del análisis de patrones y entendimiento del comportamiento del usuario. Al haber determinado también qué tipo de información no es usual que salga de cierta línea roja, cierto perímetro, esto va a permitir generar un alertamiento y tomar una acción para poder bloquear ese tipo de situaciones. También podemos verlo, caso de uso es en los temas de los ataques internos, donde con estos tipos de inteligencia artificial en ciberseguridad podemos detectar a usuarios que hayan sido comprometidos a través de un comportamiento anómalo dentro de un sistema, sea un usuario que perdió su usuario y su contraseña y su token y haya sido poseído o haya sido secuestrado este usuario digital por un adversario y ese adversario manipulando a ese usuario digital empieza a ejecutar actividades sospechosas dentro de los sistemas o dentro de la red, evidentemente esto va a permitir la identificación de estos patrones o estos cambios que se salen del comportamiento normal de ese usuario digital, va a permitir evidentemente un alertamiento y obviamente pues va a accionar todo un triage para poder investigar qué es lo que está sucediendo, ¿no? También otro caso de uso importante que nosotros hemos venido aplicando es en la protección de los entornos en la nube. Aquí, pues, identificar, por ejemplo, gente que algo que pasa con mucha frecuencia es que las configuraciones de entornos nube tienen configuraciones erradas, erróneas, incorrectas. Y muchas veces también en estos entornos de nube hay usos inusuales de lo que son las APIs que pueden evidentemente cuando usted identifica estas configuraciones erróneas o estos usos indebidos de APIs, esto puede estar suponiendo que estamos al frente de un riesgo, ¿no? Hoy existe tecnología con inteligencia artificial que rápidamente puede determinar si la configuración que tiene el entorno de nube es la correcta y si el uso o el comportamiento de un artefacto como son las APIs dentro de un entorno de nube está ejecutando acciones acorde a la aplicación, acorde a la transacción o acorde para lo cual fue construido el entorno nube y la API con la aplicación, ¿no? Hoy también, dando continuidad al último caso, es que se está utilizando para proteger entornos tecnológicos operativos o lo que son dispositivos IoT, donde en tiempo real la inteligencia artificial está haciendo análisis de ese tráfico industrial para detectar posibles amenazas. Hoy, a raíz de la evolución tan rápida de la adopción tecnológica de la inteligencia artificial en las soluciones de ciberseguridad, por ejemplo, estamos encontrando firewalls de nueva generación que ya incluyen add-ons o parámetros de configuración para activar agentes de inteligencia artificial en entornos de seguridad OT, justamente para hacer esa analítica de tráfico, de tráfico industrial para poder saber si existe alguna posibilidad de contaminación en el tráfico o contagio. Y esto es súper importante en este último punto porque muchas veces lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, en lo que son acueductos, en lo que son empresas de generación eléctrica o inclusive también en el entorno médico donde se utilizan sistemas de control industrial médico, estos equipos se conectan al Internet o se conectan a alguna red dentro de la organización donde tienen la probabilidad de contaminarse y evidentemente no solo de un contagio para secuestro de información, sino también para manipulación de la información a través de su conexión red, lo cual evidentemente puede poner en peligro vidas humanas en el caso de que este sea saboteado o utilizado de manera indebida, ¿no? Como ven, hay una amplia gama de casos prácticos donde las soluciones demuestran una eficiencia para mantener seguros a los diferentes sistemas y pues obviamente a los entornos de las empresas o de los usuarios que están utilizando la inteligencia artificial en ciberseguridad.
Hay una serie de ventajas claves que considero importante que debemos como de resumir, donde la detección de amenazas desconocidas creo que es la número uno. Ya esto es una ganancia importante porque la inteligencia artificial nos da esa gran capacidad para identificar esos ataques de zero day que antes nunca se habían visto, ¿verdad? Que era, no era tan fácil detectarlos, y especialmente porque era algo desconocido. Bueno, hoy la IA nos permite burlar esa situación donde un ataque de zero day se pueda identificar con mayor facilidad y en el menor de los tiempos. Lo que evidentemente nos va a permitir, pues, simplificar las acciones proactivas para lo que es defensa y protección. Otro punto importante o ventaja que vemos nosotros en ciberseguridad es que nos está ayudando mucho a la reducción de falsos positivos. Cuando la IA está bien entrenada, ¿no? Entiende la red de comunicaciones, entiende las reglas y políticas de ciberseguridad que se les definió a los equipos de protección, de control perimetral, de control de seguridad de punto final, de navegación, de protección de base de datos, de microsegmentación de red de data center, de segmentación de redes. Cuando ya esta IA conoce muy bien toda esta política, este procedimiento, estas reglas, el comportamiento de la tecnología y de la red, evidentemente nos ayuda muchísimo a minimizar las alertas innecesarias, ¿no? Lo que va a permitir o nos está aumentando la eficiencia del equipo de ciberseguridad en enfocarnos en aquella alerta que es real y que representa un riesgo rotundo o con alta probabilidad para una organización, para una empresa. Parte también es de esas ventajas que vemos es la escalabilidad, donde la IA nos está permitiendo hoy analizar millones de eventos por segundo sin obviamente degradar el rendimiento en una red, en un servidor, en una aplicación, lo que hace, lo hace súper ideal para entornos que tengan gran escala o gran volumen de información. Evidentemente, esto además de esa escalabilidad, la reducción importante de tiempo en esos analíticos. Y en los equipos de SOC, esto ha sido súper maravilloso porque ha acelerado la automatización. Aquí la inteligencia artificial nos está eliminando tareas repetitivas y esto está permitiendo que cada vez sea más eficiente o exista un entorno más eficiente a nivel general en los equipos de centro de operaciones de ciberseguridad, ¿no? Pero bueno, también hay algunas cosas importantes a tener presentes, ¿verdad? Hay retos, hay limitaciones que hemos ido identificando con el tiempo que pues también se pueden trabajar, pero es bueno conocerlos, ¿verdad? Porque no todo, qué bonito suena, ¿verdad? Qué bonito se escucha, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les cuento que los módulos de inteligencia artificial, y eso por experiencia, cuando están mal entrenados van a generar errores muy graves, porque evidentemente una etapa importante es que los modelos de inteligencia artificial deben de tener un buen entrenamiento en función para lo cual se van a utilizar, por lo que es crucial asegurar que la calidad de los datos de entrenamiento que se le vaya a facilitar a un modelo de inteligencia artificial sean datos correctos y acordes a lo que estamos necesitando controlar o dar trazabilidad o para entender mejor el comportamiento anómalo, ¿no? En entornos con datos muy variables, evidentemente aquí pues la IA puede generar muchos falsos positivos, lo que requiere pues también un tuning, una depuración, un monitoreo constante para estar al pendiente de que lo que se va a entregar corresponde a algo real y genuino y no a un error de la inteligencia, ¿no? O una mala proyección de la inteligencia artificial con respecto a la información que está brindando, ¿no? También las soluciones de inteligencia artificial hoy, las que son más avanzadas, eh, pueden tener un costo de implementación bastante elevado. El ponerlo en práctica, ese setup, evidentemente, la hora hombre para implementar eso es bastante alta
por el tipo de especialización. Evidentemente aquí pues, lo que uno siempre recomienda es evaluar el retorno de esa inversión, en qué cuánto tiempo la estaríamos observando para poder determinar si esas soluciones avanzadas de IA son las que más nos corresponden dentro de la organización. Los sistemas de inteligencia artificial también importante, no son, ¿cómo lo digo? No son 100% autónomos. Esto es un tema crucial, de que también requieren supervisión humana constante y supervisión humana con especialización en cómo supervisar y qué supervisar de una inteligencia artificial, ¿no? Y los análisis de grandes volúmenes de datos también, aquí hay otro tema importante que es que nos puede presentar o nos conlleva a riesgos regulatorios en términos de privacidad, que evidentemente deben de ser abordados de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Bien, algunas estadísticas que considero relevante que conozcan, son recientes, que muestran pues un crecimiento evidentemente exponencial en el mercado de la inteligencia artificial en ciberseguridad, porque ya el 90% de las soluciones líderes en el concepto de Extended Detection and Response integran ya capacidades de inteligencia artificial. En Gartner o en Forrester, en los cuadrantes dedicados a XDR, el 90% de todos sus fabricantes o de las soluciones que aparecen en estos cuadrantes hoy, 2025, ya integran el elemento de inteligencia artificial, ¿no? Em, Según IBM, el uso de la inteligencia artificial está reduciendo prácticamente en un 75% el tiempo que se nos lleva de detectar una amenaza, ¿no? Evidentemente acelera la detección de amenazas con los beneficios que esto lleva para la organización, en lo que es reducción del tiempo, evidentemente a menor tiempo más tiempo para actuar y tomar una mejor decisión ante una amenaza cibernética. Y se está esperando que este mercado de la inteligencia artificial en ciberseguridad alcance, oigan, qué interesante, los 38.000 millones de dólares para el 2026. O sea que el sector tiene una tasa, se proyecta una tasa de crecimiento anual de un 23% en estos momentos. Entonces, si ustedes ven esta filmina, pues estos datos pues reflejan una creciente adopción e importancia de la inteligencia artificial en la protección contra los ciberataques. Yo pensaría que muy próximamente estaremos viendo alguna certificación o curso de ISACA en temas de inteligencia artificial, para ciberseguridad, porque si ven estos datos, hay una adopción y un crecimiento bastante importante, y esto está asociado también a la efectividad y la eficiencia que está teniendo la inteligencia artificial, pero también podemos asociarlo a que cada vez está más cerca el uso del computador cuántico, o también de que los adversarios también utilizan inteligencia artificial para poder cometer sus delitos contra las organizaciones, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, es algo cortito para hoy. Las buenas prácticas al implementar inteligencia artificial para lo que es la detección de amenazas. Comencemos que no sé, siempre lo que nosotros recomendamos es un proyecto piloto, una POC, para probar la implementación de una IA en un caso de uso específico y bien definido. Nosotros hemos hecho de estos ejercicios y déjenme decirles que no salen bien. Cuando solo así se puede afinar la implementación, primero probando en un entorno controlado, en un proyecto específico pequeño de prueba, porque de esto se aprende, se comete errores, se define o ajusta un plan
para que sea más preciso a la hora de llevarlo a producción y tener los resultados que se esperan sin tener problemas durante la implementación o la configuración o la habilitación del entorno de la inteligencia artificial en la plataforma tecnológica a la cual se le va a asignar el beneficio de inteligencia artificial. Em, Integramos algo importante para que sea más enriquecedora la experiencia de la integración de datos de múltiples fuentes de información. En este caso, una fuente de información en los temas de ciberseguridad vendría a ser los puntos finales, o sea, las redes, la nube, el correo electrónico. Todo esto con el propósito de obtener una visión más completa de lo que está, desde todo el ambiente computacional o el entorno en el cual se va a habilitar la inteligencia artificial. Y no podemos dejar de lado que es fundamental establecer procesos para obtener también retroalimentación de las personas y obviamente así poder entrenar y ajustar continuamente los modelos de IA en función a lo que se está observando, el comportamiento de lo que la IA está generando. Cuando se combina la IA con elementos, por ejemplo, de inteligencia de amenazas, esto también viene a ser importante porque nos facilita tener un panorama más complejo de las amenazas. ¿Qué significa esto? De que existen organizaciones que cuentan con suscripciones de boletines de ciberinteligencia. Estos boletines de ciberinteligencia son utilizados como una fuente para que la inteligencia artificial comprenda o se eduque de las nuevas amenazas, donde evidentemente en estos boletines se explica la técnica, la táctica del procedimiento. Cuando la inteligencia artificial ya conoce ese contenido, lo ha estudiado y se lo aprende, evidentemente en el momento en que una técnica, táctica y procedimiento llegue a un punto final, a una red, a un perímetro y coincida con lo que ya estudió o entendió la inteligencia artificial, pues va a tomar acción, es donde la inteligencia artificial se vuelve activa, por decirlo así, toma una postura para poder repeler el efecto que esa técnica, táctica y procedimiento pueda tener sobre el activo digital, especialmente también si esta técnica y táctica y procedimiento busca vulnerar algún control de ciberseguridad, ¿no? Una de las también de las buenas prácticas que hemos mencionado antes, pero cuando hablamos de automatización, una de las principales tareas que facilita lo que corresponde a automatización son todas esas acciones que se toman para la respuesta inicial y la generación automática de etiquetes para liberar evidentemente a los analistas y mejorar también eficiencia dentro de los flujos de trabajo de una unidad de ciberseguridad dentro de una organización. Ya que la inteligencia artificial, dependiendo de la petición de ayuda o el tiquete que se esté generando para atender alguna situación adversa, rápidamente va a poder tomar o entender alguna situación y corregirla por sí misma, sin tener que escalar a un recurso humano o a alguna actividad mayor para poder repeler el efecto que está teniendo el riesgo que fue notificado por ese etiquete a la inteligencia artificial, ¿no? Bien, para tal vez concluir, ¿quiénes se benefician más en esta tarea actualmente? Bueno, evidente, los centros de operaciones de ciberseguridad, el recurso humano de un SOC, a menudo, pues, tienen ellos que procesar, pues, grandes cantidades de alertas, lo que evidentemente esto está generando mucha fatiga, es abrumador. Entonces, la priorización automática de estas alertas, que la puede hacer la inteligencia artificial y viene a ayudar al equipo del SOC, por decirlo así, a enfocarse en los problemas más importantes. Muchas empresas hoy en día pues también tienen una infraestructura híbrida donde cuentan con recursos en la nube y on-premise y pues esto se ha demostrado que puede complicar la visibilidad y el control de la seguridad. Entonces, pues una solución que funcione bien en entornos híbridos sería muy beneficiosa y hoy existe inteligencia artificial que provoca justamente este beneficio para trabajar en entornos híbridos.
Y también las organizaciones que están hoy en día enfrentando persistencia de amenazas van a necesitar o justamente están usando las herramientas que nos permite detectar y responder esos ataques sofisticados dirigidos en el menor de los tiempos. Una solución robusta de seguridad en estos casos es crucial para protegerse contra este tipo de ataques, los APTs, ¿no? Aquí les traje un caso. Este caso lo que busca es un caso de uso que busca ilustrar cómo una empresa de servicios financieros que implementó soluciones de seguridad impulsadas por IA para obviamente detectar amenazas de manera temprana, ha tenido resultados muy favorables, especialmente en un entorno regulado, ¿no? En el contexto de esta implementación de estas soluciones de seguridad en esta empresa de servicios financieros, evidentemente un sector que requiere, pues obviamente, un alto nivel de seguridad y de cumplimiento normativo, esto viene a ser una ventaja bastante importante. Pero el desafío clave en este caso de uso era poder detectar amenazas de manera oportuna en ese entorno tan regulado, donde es crítico, parte de los riesgos es proteger al cliente y a la organización, ¿no? De cualquier amenaza que se presente. Entonces, ante esta situación, pues la solución que se implementó fue pues aplicar evidentemente una IA a múltiples capas de seguridad, lo que evidentemente busca o se buscó en este caso es permitir pues una detección más eficaz y más proactiva de posibles amenazas. Esta empresa le pusimos nombre ficticio y esto es tal vez es un caso real acá en Costa Rica. Finanzas Digitales S.A., una empresa de servicios financieros digitales con 300 empleados y con operaciones en 4 países. Ellos utilizan una infraestructura en nube de Azure con servicios SaaS para sus operaciones y pues evidentemente esta empresita o empresota ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, especialmente servicios digitales para sus clientes. Algunas de las características claves de sus productos incluyen pues obviamente interfaces con banca móvil seguras, ¿no? Incluye pues el monitoreo de transacciones con sistemas que están utilizando ya inteligencia artificial y pues una infraestructura en la nube con múltiples capas de seguridad. Estas soluciones digitales le van a permitir o le han permitido a esta empresa ofrecer servicios financieros cada vez más innovadores y evidentemente también más escalables para los diferentes clientes de sus diferentes mercados, ¿no? Ok, ¿qué tenemos acá? El objetivo del proyecto de esta organización, o esta organización es detectar actividades anómalas en tiempo real, reducir el tiempo de respuesta y mejorar la postura de seguridad en el entorno que es regulado. Se han identificado varios problemas claves, como por ejemplo demora de 3 a 5 días para detectar amenazas internas, alto volumen de alertas sin priorización adecuada. Fue interesante, hay fuga de datos a través de correos con adjuntos cifrados y pues falta de visibilidad en el comportamiento de sus colaboradores. Evidentemente, estos problemas pues impiden pues esa respuesta oportuna y una efectividad ante las amenazas, lo que pone en riesgo la seguridad de esta organización. Entonces, pues claro, es crucial en estos casos abordar estos problemas rápidamente para mejorar las capacidades de detección y respuesta ante actividades sospechosas que pueda tener o que ya esté teniendo la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo resolvimos esto? ¿Cómo se resuelve esto? Aquí en la imagen lo que les muestro justamente es que esta empresa de servicios financieros implementó soluciones de seguridad impulsadas por IA para detectar estas amenazas de manera temprana en su entorno.
En el área de los endpoints se utilizó análisis de comportamiento con EDR y inteligencia artificial para poder evidentemente monitorear y proteger los dispositivos. En el correo electrónico se emplea detección de phishing y DLP usando IA para identificar y bloquear amenazas. En la red se utiliza una detección de tráfico lateral con IA para identificar actividades sospechosas. Y en la nube se monitorea el comportamiento de los usuarios en Azure, incluyendo obviamente una detección de uso inusual del API para identificar posibles amenazas. Luego de esto, evidentemente, aquí les explicaré el flujo del proceso que utilizamos para la detección y la respuesta automática de estas de amenazas. Se comienza recopilando datos de las diferentes fuentes como registros y eventos de tráfico de red, telemetría en el punto final y también lo que es el comportamiento en la nube. Utilizamos 30 días de datos de comportamiento normal por los usuarios y sistemas para entrenar el modelo de aprendizaje autónomo. El modelo identifica desviaciones estadísticas del comportamiento esperado, lo que obviamente nos está permitiendo, nos permite esta acción detectar anomalías. Y empezamos obviamente a priorizar automáticamente cuáles son las alertas. Evidentemente aquí pues generando notificaciones solo para aquellas que tengan un puntaje de riesgo alto. Y con esto ya podemos automatizar la respuesta a cualquier situación, evento o incidente, a través de una cuarentena, de poner en bloqueo un IP o de crear un tiquete en el sistema de gestión de servicios de TI para abordar algún punto en específico. Y finalmente a esto, pues obtener retroalimentación de los analistas para ajustar la sensibilidad del sistema y ir mejorándolo de manera continua. Esto se traduce lo podemos traducir a los siguientes resultados. Que eso es importante, que lo que es la primera que yo diría que es muy importante que conozcan, la más importante, donde uno ya aquí puede mostrar avances significativos a estos principales indicadores de rendimiento, ¿no? El tiempo promedio de detección se ha reducido, evidentemente, de 3 a 5 días a solo a 3 a 15 minutos en lo que nos permite obviamente cada vez siempre haciendo más mejora continua, nos va a permitir responder cada vez más rápido a un incidente. Cuando hicimos este ejercicio era de 3 a 15 minutos, pasamos de 3 a 5 días, de 3 a 15 minutos, y hoy estamos justamente rondando de 1 a 2 minutos y medio porque cada vez se va tuneando y se va perfeccionando más el aprendizaje de la máquina, de la inteligencia artificial, para acelerar la respuesta en la que es la detección de una amenaza. Y esto se traduce a acuerdos de niveles de servicio más ventajosos para la organización, ¿no? La tasa de falsos positivos ha disminuido del 65%, que fue cuando no tenían la inteligencia artificial activa en sus controles, al 15%. Evidentemente, lo que está acá es mejorando la eficiencia de sus procesos, de nuestros procesos también, ¿no? El número de alertas semanales críticas se ha reducido de más de 450 alertas semanales críticas, 450 a solo 72. Evidentemente, esto nos permite enfocarnos en los incidentes más importantes y en estos 72 aún sigue disminuyendo, ¿no? Obviamente porque se va aplicando mejora continua, mejorando la postura de seguridad, cada vez este umbral de alertas va disminuyendo su cantidad. Y importante que ahora se detecta de manera automática 85 incidentes que antes pasaban totalmente desapercibidos y si se detectaban era de manera normal, más de manera manual. Si ven, pues acá en este caso se ha logrado reducir el costo mensual. Aquí un dato importante, el costo mensual del SOC que atendía esta empresa, de ese SOC externo, pasó que era un costo mensual de $9,000 por mes a $5,000 con solo el hecho de haber automatizado controles, de haber
habilitado, mejor dicho, la palabra correcta es de haber habilitado inteligencia artificial en sus controles de seguridad dentro de la organización. Y esto fue y fue una parte, porque se puede habilitar más controles. En los que yo les mostraba, no hablábamos de controles de seguridad en bases de datos, que evidentemente eso se puede, controles de seguridad con inteligencia artificial en base de datos, que evidentemente eso se puede activar, o controles de seguridad en el controlador de dominio, o controles de seguridad en lo que es los Network Access Control o a nivel de las VPNs. O sea, aún conforme más IA se active, la automatización y la detección cada vez va a ser aún mayor, disminuyendo tiempos y trayendo mayores ganancias, no solamente en minutos, en porcentajes, en cantidad de alertas, en cantidad de detección de incidentes, sino también a nivel de lo que son costos, ¿no? Bueno, ya aquí cerrando, me quedan creo que en slide más. La actividad sospechosa, por ejemplo, de un empleado descargando grandes cantidades de datos fuera de horario normal de trabajo, es algo de lo que se ha podido detectar en esta organización. La inteligencia artificial detectó patrones inusuales, como por ejemplo un volumen de SQL anormal, una ubicación geográfica inusual, por ejemplo, y un uso de una VPN no registrada. El sistema respondió automáticamente al bloqueo de una cuenta, generando obviamente una alerta al equipo de seguridad y creando un incidente en la plataforma de etiquetes. Y resulta que la cuenta era la cuenta de la directora financiera que le estaban suplantando la identidad a nivel de controlador de dominio. Y pues las investigaciones que se han dado posteriores han confirmado que se ha tratado de muchas veces de intento de robo de la base de datos de clientes. Y esto, gracias ahora a la habilidad a la visibilidad que se tiene, se puede llegar a esas conclusiones, pero gracias a la IA bebida en la ciberseguridad, ¿no? Lecciones aprendidas en estos tipos de tareas, en este tipo de acciones, es que los datos de calidad son clave para entrenar modelos de IA efectivos en temas de ciberseguridad. Asegurarnos siempre de tener datos limpios y bien estructurados va a ser fundamental en este tipo de proyectos o de uso de inteligencia artificial para la ciberseguridad. La IA no reemplaza al analista humano, eso es súper importante, sino más bien aquí le permite enfocarse en las amenazas más importantes. Viene a ser un complemento, un instrumento, una herramienta de trabajo. Y pues es importante implementar en esto pues un proceso de mejora continua, no es estático, hay que estar ser muy constante y ajustando, donde evidentemente la retroalimentación se usa para perfeccionar progresivamente el modelo de IA. Y pues la automatización de la respuesta, especialmente para evitar ataques, que el adversario avance durante las noches, los fines de semana, cuando el personal no está disponible, es súper clave en este tipo de operaciones, ¿no? Con esto termino la presentación, colegas. No sé si tienen alguna consulta o comentario. Traté de hacerlo más llano y pasivo la explicación, pero tal vez lo que quería mencionarles es que es real, sí funciona. No es que funciona bien desde el principio, lleva sus demores, es tortuoso. A veces uno dice, uno se arrepiente. ¿En qué momento me metí en esto, en un proyecto de inteligencia artificial con ciberseguridad? Pero vieras que sí funciona ya a la vuelta de la esquina, cuando ya saliste de la parte turbulenta y empiezas a ver resultados, uno se convence de que es un gran instrumento y nada más es pues tener la paciencia y saber cómo echarlo a andar. Y bueno, obviamente los errores se aprenden, y cada vez uno va perfeccionando más el método. Yo lo que hoy quise fue transmitirles una experiencia, y que lo tuvieran ahí con datos puntuales. La presentación es de ustedes, les puede servir más adelante. No sé si hay alguna consulta o comentario. ¿Vale? Pamela. Me parece que en el chat tenemos dos consultas. Don Alonso, no sé si las logras ver. Las herramientas de seguridad comerciales para usuario final, ¿alguna ya incorpora? Sí, ya hay herramientas comerciales de usuario final que incorporan IA, sí las hay. Eh,
Sí, Edgardo, sí, te podríamos pasar un material de cuáles serían las más idóneas, pero sí existen. Es necesario en escenarios donde el volumen de cambios en la red es significativamente alto, cómo se comporta la solución en cuanto a peaks y falsos positivos. Bueno, justamente lo que mencionaba, hay un entrenamiento, hay un aprendizaje que va conociendo y es lo que decía, el tema de la supervisión humana es importante para poder determinar rápido el falso positivo y corregirle a la inteligencia artificial que ha dado un dato incorrecto y que no, entonces ella ajusta, corrige y luego ya ese falso positivo no se presenta. Así lleva, por eso cuando menciono un proceso de mejora continua, a eso me refiero, ¿no? Que estableciendo algunas observaciones a la IA para que no vuelva a generar el dato otra vez de manera incorrecta o la acción de manera incorrecta. ¿En el sector industrial tienen algún caso de uso ya en producción en la región, en el país, desde hace cuánto tiempo? En el sector industrial sí, tenemos en ingenios de productores de caña y empresas de alimentos, donde, que eso podría ser un próximo tema, Pamela, que tengo ya listo de seguridad OT, donde Perfecto. se segmenta la red OT de la red ETI, esa segmentación es justamente el propósito del por qué y qué tipo de tecnología se utiliza y protocolos. Pero sí, sí, eso ya existe, sí lo tenemos y sí hay varios en la región. Y no solamente nosotros, hay muchas empresas en la región que ya trabajan sobre temas de OT Security con inteligencia artificial. La otra, ¿cuál sería el primer paso para implementar IA como apoyo a la ciberseguridad? Bueno, el primer paso, Mauricio, la recomendación es, evidentemente, hay que llevar un, hay que llevar un entrenamiento, una capacitación, haber hecho varias lecturas, haber investigado y determinar, evidentemente, cuáles son las mejores prácticas que le aplican a su organización, porque no son recetas, cada organización tiene un comportamiento, un actuar diferente y tecnológicamente también. Eso es importante. ¿Cómo vender o convencer a la administración de los beneficios del uso? Bueno, justamente lo que les mostraba, ¿no? Una organización que no usaba inteligencia artificial y sus resultados de 3 a 5 días para detectar una amenaza, ahora que la tiene, que dura de 3 a 15 minutos. Es así. Algo que también uno recomienda son pruebas de concepto. Una prueba de concepto de detección de amenazas utilizando inteligencia artificial, partiendo de lo que ya tienen y ahora uses un elemento tecnológico que usa IA para que puedas comparar con lo que ya tienes, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, por favor, me pueden indicar manejo de datos sensibles con IA. El manejo de datos sensibles con IA. Eso está, don Alexander, eso va en relación al entrenamiento que tiene la máquina, o sea, lo que uno le facilita, la cantidad, el tipo de información que uno le facilita. Ahí es donde parte de los desafíos o limitantes que comentaba es uno de esos, porque cuando uno entrena una inteligencia artificial y le da grandes volúmenes de datos, y entre esos grandes volúmenes de datos para información personal o de la información de las personas, dependiendo de la forma o lo que vaya a producir esa inteligencia artificial, puede que roce con lo que es regulación o no. En el tema de ciberseguridad, generalmente, dato sensible al cual se puede estar expuesto son las configuraciones más críticas o direccionamientos de segmentos o usuarios secretos o operadores que no deberían de ser usuarios públicos. Igual en la arquitectura de una inteligencia artificial con ciberseguridad, el hecho de que se dé una fuga de información es porque has creado el medio para que se consulte a través de un chatbot cierta información de esa arquitectura. Generalmente lo que se hace es no crear ese medio, no dejar esa exposición, porque a veces existe el temor de implementar. Gracias. No, ya eso sería Pamela.
Perfecto. Me parece que había una mano levantada de don Horacio. No sé si tiene alguna consulta. Don Horacio, adelante. Sí, tenían la consulta, por ejemplo, ahora muchas empresas tienen sus propias versiones, por ejemplo, de Copilot o su propia inteligencia artificial. Y he visto o he leído mucho tema como la utilización de los prompts. Usted con su experiencia ha visto, por lo menos en la región, si hay una mala utilización de prompts para hacer ataques internos a la compañía o filtración de información como pérdida de datos. Sí, los prompt injection o el prompt hacking, que es una técnica que se está ahora pues empezando a construir, no, pues se está empezando a educar o a formar en eso tanto para bien como para mal. Al menos nosotros en la región, en lo que a mí me toca ver, Centroamérica y Caribe, no hemos tenido incidentes o acciones de ese tipo. Pero sí ya están pasando en México, ya se ve en Brasil, ya hay de ese tipo de que ya está pasando. Ahora, lo que sí estamos nosotros observando es que hay, como en todo, hay una comunidad que está educándose en cómo funciona el prompt hacking, pero también, así como se educan para hacerlo para el bien, lo podría perfectamente hacer para el mal. Yo lo que siento es que en vísperas de 2026, o a mediados del próximo año, ya estaremos ante una nueva forma de ataque genuina, con evidencia de ciberataques, donde el prompt hacking ha sido utilizado como herramienta para poder cometer estos, estas violaciones, estas ofensas, ¿no? Pero actualmente no, yo creo que está muy enfocado a lo que encontrás en el Internet, a literaturas, y los ejemplos son muy escasos, muy pocos, y los que se dieron de prompt hacking, que fueron noticia pública rápidamente, el chatbot o el agente de inteligencia artificial fue corregido para evitar ese tipo de situaciones de que facilite información a través del prompt hacking. Por ahí, X tenía un chatbot, se le manipuló, una empresa creó un chatbot que lo conectó a la red social X, y a través de prompt hacking manipularon ese chatbot y empezó a generar información confidencial de clientes. Evidentemente, tan pronto el prompt engineer identificó el riesgo reputacional, hicieron correcciones en el chatbot y ya pues el prompt hacking no volvió a funcionar. Es lo más cercano que he visto en estos tiempos, pero todavía está muy incipiente desde mi concepto, Horacio. Está despacio. Perfecto, Bien, muchas gracias. Vamos a ver, no sé si hay alguna otra consulta, igual pueden abrir los micrófonos, si no, pues para dar finalizada la charla. Don Luis Diego, ¿tiene alguna consulta? No, nada, muchas gracias por la exposición. Perfecto, listo. gracias, les Diego. Entonces damos La por vida. finalizada la charla. Don Alonso, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos. Esperamos de verdad que hayan sacado provecho este ratito, eh, y gracias a todos, que pasen una muy bonita noche. Feliz noche para todos. Hasta luego. Buenas Chao, chao. noches, feliz Buenas noche. noches, Buenas noches. gracias. Gracias. Muchas